placer, una bendición y me gozo de compartir la palabra con usted, con usted, con usted. Y esta vez quiero que compartamos la palabra del Señor en el libro de Juan. Juan, capítulo 8. ¿Lo tiene? Amén, en el nombre del Señor Jesús. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Amén. Maravilloso, gran Señor. Gracias por este momento, por esta hora, Señor, por este día, por este minuto, porque puedo, Señor, por su gracia, exponer su palabra. Bendiga usted mi vida, Dios, y bendiga, Señor, la vida de mis hermanos. Padre, bendiga este siervo, Señor, inútil y torpe, maravilloso Dios. Gracias que su palabra sea enaltecida, Señor, puesta muy en alto. Que su palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta tremenda bendición. Amén y amén. Este mensaje se llama, como lo dice en el verso 12, Jesús, la luz del mundo. En el capítulo 7 hay que destacar allí un cumplimiento importante de la profecía. Capítulo 7. Y este cumplimiento estaba dicho ya por años atrás a través del profeta Ageo. Ageo capítulo 2, versos 6 hasta el 9. Yo uso la versión Reina Valera 60. Dice: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hablaba aquí el profeta Ageo. Usted sabía que había un profeta que se llamaba Ageo, ¿cierto? ¿Qué tal si en la eternidad viene un joven y nos dice, a alguno de nosotros nos dice: hola, soy Ageo. ¿Te gustó mi libro que estaba en la palabra del Señor? Y si usted no ha leído Ageo, y usted le dirá:
¿Sabía que había un profeta que se llama Ageo? Como hay uno que se llama Nahum, Joel, Oseas, porque a veces no conocemos los personajes de la Biblia. Entonces Ageo hablaba aquí en cuanto se refería al templo. El templo que el remanente de Israel construyó cuando regresó del cautiverio, ese templo que habían construido. En esa ocasión, los ancianos, cuando regresaron del cautiverio, cuando los ancianos regresaron, lloraron porque se acordaron de la gloria del templo que había sido destruido, el templo de Salomón, o sea, que había sido construido por Salomón. Entonces ellos lloraron porque ya al regreso ya no era el mismo templo. Y en esta ocasión los ancianos lloraban y Ageo, el profeta, les consoló con este mensaje del Señor que la gloria de este templo sería mayor que la gloria del templo que había mandado construir Salomón. Porque vendría el deseado, así lo dice, vendría el deseado de todas las naciones. O sea, ahí estaba apuntando al mismo Señor Jesucristo. Ahora en el capítulo 7 aparece Jesús en este templo durante la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta de la cosecha, la fiesta de los granos. Y esa fiesta duraba 7 días. Entonces, ¿se acuerda usted que en el último día ellos venían, los sacerdotes, y vertían el agua? Cuando dice, en el último y gran día, Jesús se levantó y levantó la voz, se refería a esto. Entonces, cuando ellos vertieron el agua, los sacerdotes de aquel tiempo en el templo, y la rociaban, porque era un rito que tenían ellos. Entonces, cuando el Señor allí, en ese momento, se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se recuerda eso? Entonces Jesús es la verdadera gloria que llena el templo. Jesús es el deseado de todas las naciones. El que estaba hablando Ageo, ya lo había hablado hace harto años atrás, muchos años atrás. Él es el deseado. Y por nosotros también es el deseado. Hoy día, todas las naciones, en algún lugar, se habla del Señor Jesús. Aquí se muestra el cumplimiento de esta profecía, la de Ageo. Cuando Jesús subió a Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos y fue al templo, allí en Juan 7:53, en el último capítulo, el capítulo 7, dice, cada uno se fue a su casa. Mire qué cortito cada uno se fue a su casa. Pero el día anterior a esto, allí estuvieron los sacerdotes de aquel tiempo discutiendo si realmente el Señor Jesús era o no era el Mesías. Ahora el capítulo 8, Jesús en el templo, en este mismo templo que se está hablando allí, es donde es la lectura que nosotros acabamos de leer. Es donde allí Jesús perdonó a la mujer adúltera, la que fue sorprendida allí en el acto. Este incidente
de la mujer que fue sorprendida en adulterio, que se encuentra desde el verso 1 hasta el verso 11. Pero Jesús allí dice que se fue, verso 1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Verso 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Fíjese, primero, Jesús se fue al monte de los olivos, porque leíamos recién en el último versículo del capítulo 7, dice que todos se fueron a sus casas. O sea que él se quedó al aire libre. ¿Ya? Y aquí, en este capítulo, el Señor se revela a sí mismo como la palabra de Dios, como la luz del mundo y como la vida eterna. Recordemos que la noche anterior, que hablábamos recién, allí hubo una discusión porque se había reunido el Sanedrín. El Sanedrín era como la Corte Suprema de los judíos. Y se había reunido allí y había una división de opinión en cuanto a si Jesús era o no era el Mesías. ¿Era o no era? Unos decían esto, otros decían lo otro. Nicodemo allí, que era parte del Sanedrín, fue uno del que se vino a conversar con el Señor Jesús. Un día vino de noche. Nicodemo, por su parte, le defendía al Señor. Eso se encuentra en el 7:50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Él quería defender al Señor. El Señor no necesita que nadie lo defienda. No necesita eso. Pero este hombre estaba como actuando a favor del Señor. Entonces, si volvemos más atrás, en el 7:40 hasta el 44, entonces algunos de la multitud, capítulo 7, dice, 7:40 al 44, dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces allí hubo discusión, disensión entre la gente a causa del Señor Jesús. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Mire, en esta parte, cuando dice, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo, estos hombres parece que leían lo que según les convenía, porque la palabra dice que de Belén había venido el rey David y también el profeta Elías y otros más. Entonces le faltó eso. Bien. Temprano por la mañana, Jesús regresó a Jerusalén. Dice que estaba en el Monte de los Olivos, a la intemperie. Y volvió, ¿sabe dónde? Al templo. Y los rabinos tenían por costumbre sentarse en el piso cuando les enseñaban a la gente. Y dice que regresó a Jerusalén y volvió al templo donde se sentó para enseñar. En eso, cuando él estaba enseñando a la gente, al pueblo, dice versos 3 y 4. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer
sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versos 3 y 4. No podemos pensar en algo que pudiese ser más grosero y más brutal de lo que en ese momento esos hombres hicieron esa interrupción, de que estos principales religiosos en aquel momento hubieran llegado de esa forma. Ellos querían someter a esta mujer a una gran vergüenza, sin importarle el sentimiento de ninguno, de nadie. No les interesó. Ellos llegaron con la mujer allí y la tiraron al medio de aquella reunión. No les importó nada. Nuestro Señor estaba en el templo enseñando al pueblo cuando se produjo este alboroto que venía de afuera. La gente que estaba allí, claro, ciertamente ellos voltearon para mirar. Aparecieron los principales, aparecieron los religiosos, acompañados de una gritería por el pueblo. Ellos estaban allí, arrastraban a la mujer, la tiraban de sus ropas, la empujaban de su pelo, quizás la tirarían. Estaba ella con sus cabellos despeinados, toda desordenada, desafiante, y resistiéndose a ellos, por supuesto. La multitud en el templo, naturalmente que se vuelve a ver lo que estaba ocurriendo, y vemos que estos hombres traían a esta mujer hasta el mismo grupo donde el Señor estaba enseñando. Qué imprudencia, ¿no? Cero respeto. Cero respeto. Allí, ¿usted cree que la habrán dejado a la mujer con sutileza? La arrojaron con fuerza y como queriendo decirle al Señor: mira lo que te traemos, un trofeo de guerra. Luego que la lanzaron al piso, ellos cometieron la grave acusación en lo que le habían sorprendido. Verso 4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Bien, esta mujer ha sido sorprendida, o sea, era culpable. No había una duda de ello, era culpable. Y lo que ella hizo fue un pecado, y así lo calificó el Señor, quien fielmente le dijo en ese lugar, al final del verso 11, le dice: vete y no peques más. En este mismo lugar que él estaba sentado, estaba enseñando, él al último le dice estas palabras. Pero veamos lo que pasó entre medio. Estos hombres que venían con esta mujer conocían la ley, la conocían bien. Levítico 20:10. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora, el tema es: ¿dónde estaba el hombre? ¿Se han fijado en ese detalle? Levítico dice que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero le habían traído a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Esa es la pregunta. El hecho mismo
Que no presentaron al hombre también pone en evidencia que no estaban interesados en hacer cumplir la ley. Ellos, que eran tan así con la ley, ellos no estaban interesados en hacerla cumplir. Qué importante esto en el verso 5 y 6. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?, le decían al Señor. Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Tenían razón en cuanto a la ley de Moisés y no había ninguna manera de suavizar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Esta mujer debería ser apedreada y debería morir allí. Estaban los hombres estos colocando a Jesús entre la espada y la pared. Era una trampa. Era una trampa. ¿Sabe por qué? Contradeciría a Moisés. El Señor llevaría lo contrario de la ley de Moisés, la ley mosaica. ¿Diría el Señor otra cosa? ¿O tal vez ofrecería algún tipo de explicación a favor de la mujer o en contra de la mujer? Hicieron esto para atrapar al Señor, para poder acusarle, para tener una prueba para acusarlo. En realidad no tenían el menor interés en apedrear a la mujer. El interés mayor que ellos tenían era apedrear al Señor Jesús. Ese era la dirección que ellos tenían. ¿Por qué la llevaron al Señor? Lo que querían era apedrear al Señor. Ellos ya lo habían intentado en varias otras ocasiones. Cuando el Señor sanaba enfermos, resucitó a Lázaro, cuando hizo varias cosas, allí en el día sábado, allí ellos tenían intención de apedrear al Señor. Si ese era el interés de ellos, siempre el diablo lo quería eliminar desde un principio al Señor. Pero ¿cómo va a eliminar al Creador y al Dador de la vida? El Señor sabía esto, lo sabía, conocía. Mire, Juan 2, 25. Juan 2, 25. Y no necesitaba que nadie, está hablando del Señor aquí, que nadie explicara nada acerca del hombre, pues Él, el Señor Jesús, sabía lo que hay en el hombre. Dios sabe lo que hay en cada uno de nosotros. También sabía lo que había en ellos. Esta escena es muy interesante. Sí. La mujer yacía ahí, desafiante en el suelo ante Jesús. La multitud no tenía ningún respeto, ya les dije eso, no tenía ningún respeto por su situación complicada que estaba pasando la mujer allí. No habían sentimientos. Y la miraban maliciosamente a la mujer. Aumentaban su humillación. Y más aún contraerla a tirones ante el Señor. Entonces, el hecho de que Jesús dio por terminado ese asunto. Así. Dio por terminado ese caso. Y no se uniría a ellos, a los que acusaban, ni aún miraría a la mujer para aumentar su confusión, su turbación.
No se unió ni a ellos ni a ella. Él se agachó y escribió exactamente como si ni siquiera les escuchara. Comenzó a escribir. Y este es el único relato en que tenemos que Jesús haya escrito algo. No hay otro relato en la palabra. El único, cuando el Señor escribía en la arena. Cristo es el personaje sobre el cual se han escrito más libros que cualquier otra persona. Más libros. Jamás cualquier otro hombre se ha escrito tanto como se ha escrito hasta el momento del Señor Jesús. Nadie, ningún hombre existente se ha escrito tantos libros como el del Señor Jesús. Sin embargo, aparentemente Él nunca escribió nada, pero en el suelo, allí en la arena del templo, eso que borró el viento, las pisadas del pueblo, los pies de la multitud, eso fue lo único que se relata que Él escribió. Que no se sabe nada de lo que Él escribió. No tenemos antecedentes de lo que Él escribió, pero sin embargo, se han hecho tremendos mensajes diciendo lo que Él había escrito allí. Y eso es mentira. Porque si el Espíritu Santo hubiera querido que usted lo supiera, de alguna forma hubiera quedado relatado en su palabra. Así que hay personas que pierden 45, 60 o más tratando de explicar lo que el Señor escribió. No se sabe y punto, no se sabe. No pierda allí su tiempo. El Señor escribió, nomás fue lo único que escribió. Se borró, el viento lo borró, las pisadas, todo eso. Pero fue lo único que escribió Jesús. ¿Qué habrá escrito el Señor? Como le dije, no lo sabemos. No está para nuestro interés que el Señor, que nosotros lo sepamos. Por eso, volviendo a los profetas, observamos algo interesante. Que a lo mejor de aquí se han tomado alguna gente para saber lo que el Señor escribió. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Pero eso no significa que, es porque se van. El polvo se lo lleva, pero no pierda su tiempo. Hay muchas otras cosas más interesantes. Ahora, ¿quién había dejado al Señor? ¿Esta mujer? Sí, ella le había dejado. Pero, dígame, ¿qué hay de aquellos líderes religiosos en aquel tiempo? Ellos también habían dejado al Señor. Con mucha mayor razón, porque ellos tenían el conocimiento y ellos torcían la palabra. ¿Habrá Jesús escrito algo que avergonzó en ellos? Es posible. Y como ellos insistían en preguntarle, verso 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Ellos le presionaban y exigían una respuesta. Por eso el Señor se enderezó y les dijo, recuerde que estaba escribiendo en la arena,
se endereza el Señor, les dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose nuevamente hacia el suelo, siguió escribiendo. Siguió escribiendo. Y esto nos dice que la posición de ellos era tan insostenible espiritualmente y moralmente que solamente lo que tenían que hacer esos hombres era desocupar ese lugar. Con esas palabras que el Señor les dijo: el que esté limpio sea el primero. Entonces, para ellos, cuando escucharon esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo de uno en uno. Versos 7 al 9. Estamos en verso 8, toca. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían de uno en uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús presentó los requisitos para ser juez. Pero recuerde que en un pasaje dice que Él no vino a juzgar, sino que Él vino a salvar. Entonces, Él presentó los requisitos para ser juez, lo cual es algo que todos nosotros necesitamos oír. Podemos tener el derecho de ser jueces de otros con tal que cumplamos este requisito. Y este requisito que el Señor acaba de nombrar es estar exento de pecado. O sea que todos nosotros somos pecadores y no cumplimos con ese requisito para juzgar. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos nosotros de aquella generación o de aquella gente? Tal vez el que tome el rol o el papel de juez, porque los hay, sea uno como aquellos lapidarios, como ellos, y queremos que esa falta sea expuesta. Porque esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Estaban exponiendo la falta de la mujer. Y si nosotros podemos de alguna forma pensar así, entonces puede ser que estemos escondiéndonos detrás de una máscara de egocentrismo o de vanagloria o de otro nombre, no sé de cuál. Oseas, capítulo 6, verso 6. Dice, el Señor está hablando acá, dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso lo dice el Señor. Le dijo cuya conciencia, le estaba hablando cuando le habló a la gente, le estaba diciendo que cuya conciencia te absuelva de cualquier pecado semejante, arroja la primera piedra. Entonces, vamos a Deuteronomio 17:7. Dice: la mano de dos testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Era la mano de los que estaban atestiguando. Ellos tenían que dejar caer la piedra primero en aquel hombre o aquella mujer. Estamos hablando en el Deuteronomio. Después el otro testigo
y después todo el pueblo, y ahí hasta que quedaba una rumba de piedra. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque muchas veces podemos estar actuando de esta forma. Yo no sé, pero en cuanto a mí, en esta declaración que hay aquí, esto me quita de una vez el oficio de arrojar la piedra. Esto a mí me la quita. El que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. El que la conciencia no te acuse, arroje la primera piedra. Un comentarista dijo esto: en cuanto a este incidente de la mujer adúltera, que los viejos se retiraron primero porque tenían más juicio que los jóvenes. Los jóvenes se quedaron hasta que vieron su propio pecado. Al sentirse aludidos, ellos también se retiraron. De modo que no hubo ni uno que se quedara para apedrear a aquella mujer, con la excepción de uno. Y el que se quedó allí, fue nada menos que el Señor Jesús. Él sí pudiera haberla apedreado, y todos los demás se habían escabullido. ¡Qué hipócritas eran! Enderezándose el Señor Jesús y no viendo a ninguno de ellos, sino a la mujer, le dijo, en el verso 10, le dijo, mujer, fíjese lo que le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Esto quiere decir, ninguno estaba calificado para acusar a la mujer. Ella dijo, verso 11, ella dijo, ninguno, Señor. Cuando ella dijo ninguno, Señor, cuando dijo Señor, aquí ella hizo de él, lo hizo Salvador, lo hizo mi Señor. Ninguno, Señor. Imagínese usted el cuadro, con qué aflicción le tuvo que haber dicho a esta mujer, ninguno está para que te condene. No, Señor, ninguno. Tal vez con lágrimas en sus mejillas. Cuando ella le dijo Señor, le estaba haciendo su Señor. Y ahora el Señor le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Allí en ese templo, el cual había Ageo años atrás profetizado que la gloria de este templo iba a ser mucho mayor, mucho mejor que la del primero. Y la gloria del templo que viene ahora es mucho mejor, no la que van a construir los judíos, sino que cuando el Señor venga a buscar a su templo y se la lleve a su presencia, a su iglesia. Aquí se registran las palabras más tiernas que ella jamás haya oído en toda su vida. Mujer, vete, no peques más, ni yo te condeno. Imagínense, nunca jamás alguien la había tratado de esa forma y el Señor ahora le está diciendo así. El Señor guardó la ley perfectamente al morir por ella en la cruz. Guardó la ley
Y exactamente como lo hizo por nosotros. Es por eso que Él podía dejarla libre. Él tenía esa facultad para haberla dejado libre, como nos dejó a nosotros, a usted y a mí, libres de condenación, dice su palabra. Esta mujer era culpable de pecado y según la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, Levíticos 20:10, una mujer adúltera debía ser apedreada. Debería haber sufrido las penas por la inmoralidad. ¿Estaba entonces Jesús anulando el sistema mosaico? ¿Lo estaba anulando? Claro que no. Claro que no. El Señor no estaba a favor ni de ellos ni de ella. No anuló el sistema mosaico, la ley mosaica. No estaba a favor de nadie. Él estaba colocando su cruz entre la mujer y el pecado. Allí estaba su cruz. Que nació de una virgen, este señor, que se vio asediado, o sea, perseguido, desde antes de que él naciera. Recuerda que Herodes mandó a matar a los niños y por causa de Herodes también José y María tuvieron que huir y llegaron a la tierra de Egipto. Antes el diablo ya andaba persiguiéndola usando hombres demoníacos como Herodes para matar al Mesías. Iba a ir a la cruz aún para pagar la culpa del pecado de esta mujer. Vino al mundo para ser el Salvador del mundo. Son muchos los que creen que se pierden porque han cometido algún tipo de pecado. Si hay personas que creen que se van a perder porque han cometido algún tipo de pecado, bueno, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Y uno no se pierde, hermanos amados, por ser asesino, mentiroso, por ser adúltero, por ser ladrón o por cometer otro tipo de pecado. Uno no se pierde por eso. La persona comete estos pecados porque está perdido. ¿Se entiende eso, no? No se malentienda. La persona no se pierde porque comete un pecado, sino que la persona se pierde porque ya está perdido. Y si está perdido es porque no cree en el Salvador, el Señor Jesucristo, el que vino a salvar a esta humanidad. El que se pierde, hermanos amados, es porque no ha aceptado el perdón que Dios está ofreciendo. Jesucristo perdona los pecados, todos los pecados, todos. Él es el Salvador, murió por los pecados de toda la humanidad. Es diferente, hermanos amados, de que aquellos que usted les ha hablado y que no han querido recibir o aceptar el perdón que Dios les ofrece, eso es diferente. Mis queridos hermanos, deja de hacer eso que sabes que está mal. Ahí sí que se pierde la persona, porque está cometiendo algo que sabe que está mal y sabe que está ofendiendo a Dios. Pero la salvación está presente. Dios, Jesús, es el Salvador del mundo. Cualquier persona que acuda al Señor Jesucristo será perdonado, no importa la condición del pecado, pero si hay una condición de verdad, si hay una condición de verdadero arrepentimiento, el Señor sí lo recibe y sí lo perdona. Y llegamos ahora al discurso después de la fiesta que les hablaba al principio. Notemos que Jesús con frecuencia siguió este método. Después de cada incidente o de cada milagro
que él hacía o pronunciaba, después de cada una de estas situaciones, había un discurso sobre el tema que se relacionaba con lo que estaba sucediendo en ese momento. En este caso, la fiesta de los tabernáculos terminaba con una procesión de antorchas. Y por lo tanto, Jesús aprovechó esta oportunidad para dar un discurso. Es importante ver que él tomó estos actos simbólicos, no se olvide eso, simbólicos, que se realizaban durante toda la época del Antiguo Testamento y él se los aplicaba a sí mismo. Entonces ahora se presenta el Señor en el verso 12 como la luz del mundo. Así se llama este mensaje. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Él es el que perdonó a esta mujer que debería haber sido apedreada, pero el único apto, el único que pudo haber tirado la piedra fue el Señor Jesús. Pero sin embargo, Él le dijo, ni yo te condeno. Qué tremenda palabra, hermanos amados. El Señor usó estas situaciones. Entonces Él aplicaba esa situación para decir yo soy. Yo soy. Jesús usa la frase muchas veces, yo soy. En el Antiguo Testamento, Jehová, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Y francamente, en el tiempo del Antiguo Testamento, no se decía tanto en cuanto a Dios. Sabían que tenía existencia propia, que tenía toda la sabiduría y que tenía todo el poder. El Señor Jesús vino a esta tierra no solo para redimir al hombre, sino también para revelar a Dios al hombre. Qué tremendo, ¿no? Jesús amplió nuestra mente, Jesús amplió nuestra comprensión, Él la amplió. Y utilizó elementos comunes, básicos, sencillos, como yo soy el pan, yo soy la luz, y yo soy el agua de vida, y todo esto son símbolos de sí mismo. Se sirvió el Señor de lo ordinario para hablar de lo extraordinario. Se sirvió de lo físico para hablar de lo espiritual. El Señor se sirvió de lo temporal para hablar de lo eterno. Dios usó lo presente para hablar del futuro. Creo que la única institución que sabe lo que viene a futuro es la Iglesia. Tenemos mucho más información nosotros que la misma NASA. La NASA investiga el espacio y cree que va a pasar esto, cree, y nosotros estamos seguros de lo que viene porque está escrito en su palabra. Y Dios ha cumplido paso por paso, letra por letra, su palabra. Y sabemos lo que viene. Sabemos que viene que esta iglesia desaparecerá de la faz de la tierra, de los cuatro ángulos. Jesús usó lo terrenal para hablar de lo celestial. Él usó lo limitado para hablar de lo ilimitado. Usó lo finito para hablar de lo infinito. Simbólicamente, Él usó estos elementos sencillos. Nos dio la revelación de Dios el Señor, cuando dijo que Él era el pan, era el agua y que Él es la vida. Usó estos símbolos. Entonces comprendemos que Dios
no solo tiene existencia propia, sino que también suple todas nuestras necesidades. Escuchemos algunas de las declaraciones de Dios, de Cristo, una de las declaraciones de Él propia. Juan 6:35. Dijo: yo soy el pan de vida. ¿Y de qué nos alimentamos nosotros? De su palabra, ¿cierto? Dijo 8:12. Yo soy la luz del mundo. Es lo que acabamos de leer aquí. Yo soy la luz del mundo. O sea, que el que no está en Cristo sencillamente anda en tinieblas y va a caer en un precipicio por la eternidad. Juan 10:9 dijo: yo soy la puerta. O sea, no hay más entrada al cielo y al Padre que la misma persona del Señor Jesucristo. Juan 10:11 yo soy el buen pastor. Él es el que te da el buen alimento, el buen pan, el que te da la buena guía. Juan 11:25 yo soy la resurrección y la vida, y lo probó en el caso de Lázaro y otros que levantó también. Juan 14:6 yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dijo el Señor es verdadero. El Señor no andaba engañando a la gente, ¿eh? Todo lo que el Señor decía es cierto y se ha cumplido. Ahora, volviendo a lo que hemos leído, vemos que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Acaba el Señor de exponer el pecado de los fariseos y de los saduceos, de los escribas, aquellos que habían traído a aquella mujer sorprendida en adulterio. El Señor ahora expone el pecado de ellos. Y como eran tan culpables como la mujer, tuvieron que huir. Fíjese en esto. Porque el Señor dijo también: yo soy la luz del mundo. Cuando usted enciende una luz en un lugar oscuro, ¿qué sucede con las ratas? ¿Qué sucede con los murciélagos? ¿Qué sucede, hermanos, con los chinches, con cualquier bicho de la oscuridad? ¿Qué sucede con ellos? Huyen, salen corriendo. Pues, hermanos queridos, mis queridos, el Señor, la luz del mundo, por eso que aquella gente salía corriendo. Por eso que hay gente que cuando usted les habla de la palabra prefieren no escuchar e irse, porque están en la oscuridad. La luz expone el pecado, y por tal motivo que los escribas y los fariseos tuvieron que retirarse, tuvieron que hacerlo. Jesús dijo, Él dijo que es la luz. Y esta fue la declaración más elevada que se hizo Él acerca de sí mismo. Yo soy la luz del mundo. Hasta aquí en este evangelio. Una de las definiciones de que Jesús es Dios, Jesús es la luz, encontramos en 1 de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es el Señor Jesús absoluto. No hay nadie que se pueda comparar a Él. Él es absoluto en su santidad y en su justicia. ¿Es la luz la ausencia de las tinieblas? ¿O son las tinieblas la ausencia de la luz? Decimos que en un cuarto se llena de luz. ¿Qué queremos decir? Cuando un cuarto se llena de luz, ¿qué queremos decir? ¿Pesa más cuando se llena de la luz? No hay tal cosa como el color sin la luz. No hay. Jesucristo
es la luz del mundo, así como el sol es la luz física para este mundo, la luz espiritual para la humanidad es Jesucristo. Hay quienes niegan que Cristo es la luz del mundo. Sí, hay quienes lo niegan. Están caminando bajo las tinieblas y se van a caer a un hoyo. Se van a caer a un hoyo. Caminan en las tinieblas la persona que no tiene a Cristo en su vida, aunque esté la luz del sol. Y así como la luna no tiene luz propia, sino que es reflejada por la luz del sol, así hay muchos que caminan a la luz de la luna, solamente un reflejo. Amén. El mundo está viviendo como si no tuviera luz, pero la tiene, pero no la quiere recibir. Es notable ver qué punto de este pobre mundo necesita regresar a la luz de Cristo. ¿Qué personas necesitan regresar a la luz verdadera? Es todo aquel que no tiene a Cristo en su vida, que el Señor le está ofreciendo la vida. El Señor dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna, ¿cierto? Porque Él es vida eterna. Durante la fiesta de los tabernáculos, de lo que hablábamos al principio, los israelitas recordaban su liberación. Cuando la columna de fuego guiaba al pueblo que cruzaba el desierto y celebraban con un desfile ellos, un desfile de antorchas, el cual Jesús estaba refiriéndose cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando la antigua columna de fuego los guiaba, el pueblo de Israel los seguía. De la misma manera, debemos nosotros seguir a la luz, a Él, como la luz del mundo. Bien, si usted quiere encontrar la luz verdadera que lo ilumina completamente, debe entonces acercarse al Señor Jesucristo, a Dios a través de Jesucristo. Le exhortamos a que en este momento usted acuda a Cristo. Recíbale en su corazón como el Señor, como el Salvador, y solo entonces su vida irradiará la verdadera luz que Él da a todos los que en Él confían. Bien, así es nuestra oración, que Cristo brille en su vida, desde ahora, para siempre. Dios le bendiga. Acérquese al Señor porque Él es la luz. Él es aquel quien perdonó a una mujer que verdaderamente en ese momento debería haber sido lapidada, y Él es el que tal vez te encuentras tú en un momento difícil y que tú debes y sabes que debes ser lapidado, pero Dios tiene todo el control y quiere que te acerques a Él. El mundo vive como el reflejo de la luna, como la luz de la luna, un reflejo así del sol. Pero Dios quiere que vivas en la luz que es Cristo. Te voy a invitar a orar. Este mundo los hospitales están llenos,
los orfanatos, la atención, la ayuda social de los pobres, los derechos laborales, todo estamos llenos de eso. Pero ¿sabe por qué hay tanta gente en todos estos lugares? Porque el problema es porque la humanidad se ha extraviado lo más lejos que ha podido de la luz verdadera que es Cristo. Así que no responsabilice a Dios, no responsabilice a Dios de todo lo que está pasando en el mundo, porque primero veamos nosotros nuestra condición de vida, de aquí a dónde y qué tan cerca está Cristo en nosotros. Cierra tus ojos y oremos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Maravilloso, Señor. Señor, tú extiendes esta invitación, Señor, con tus brazos abiertos para que la gente, la humanidad, se acerque a usted, Señor. Tú estás invitando, Señor, haciendo cordialmente, con las palabras más dulces, Señor, como le dijiste a aquella mujer: ni yo te condeno. Dios, tus brazos siguen abiertos. La invitación está extendida, Señor. Padre, muchas gracias. Si lo pudo hacer con aquella mujer, Señor, también que pueda hacerlos con nosotros. Grande Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú eres real, tan cierto como el aire que respiramos, Señor amado. Tú eres y estás aquí y estás allí, Señor, al frente, al lado de cada persona que está viendo, Señor, este video. Gracias, Señor. Bendito, maravilloso, hermoso, en el nombre del Señor Jesús. Tú eres la luz del mundo. Amén y amén.